Esto es responsabilidad del régimen cubano. Y hace muchos años, el régimen cubano o Fidel Castro no quiso ser, no quiso ser caso omiso a lo que se le venía diciendo por algunos especialistas, incluyendo al exministro de la industria, cuando aquello, la industria básica, que atendía la parte eléctrica, que era alguien muy cercano a Fidel, que era Marcos Portal. Marcos Portal decía en las reuniones del Consejo de Ministros que había que parar y había que hacer mantenimientos eh, completos a las termoeléctricas cubanas. Fidel Castro hizo caso omiso a esto. La dictadura cubana comenzó a gastar mucho dinero en, en otras cosas, en el turismo. La dictadura cubana gastó mucho dinero en las inversiones turísticas y dejó de atender otras áreas del país. Y es increíble, cuando nosotros vemos la situación actual de Cuba, generación eléctrica, falta de alimentos, y yo digo, bueno, ¿quién es el culpable de esto? El culpable fue el Partido Comunista y la decisión de los dos hermanos Castro. Porque, oye, nosotros importábamos el 80% de los alimentos. ¿Cómo el país se dio el lujo? Los dirigentes cubanos, el Partido Comunista se dio el lujo de aceptar esta mala estrategia de tener que importar. Perdón un momentito, perdón un momentito. Tener que importar el, el 80% de los alimentos. Es que el desastre estaba ahí. Esto que está pasando, sucediendo en nuestra patria Cuba con generación eléctrica, los alimentos en el país, eso estaba ahí. Eso era algo inevitable que iba a suceder. Y hoy el país se encuentra paralizado totalmente. Señores, ¿qué cantidad de termoeléctricas paradas hay? 10 termoeléctricas, el 70% del país está en apagón. No hay producción. ¿Cómo se produce en un país que el 70% está apagado totalmente? Sí, yo digo, bueno, yo recuerdo cuando Castro hizo la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. Nosotros fuimos a inaugurarla a finales de los 80 con Fidel Castro. Era Checoslovaquia, si no me equivoco, era un país socialista, la tecnología. Después, esto que ha pasado, que Fidel, a partir de que se cae el campo socialista, no recibía el combustible soviético para que servía para la generación eléctrica. Entonces Castro comenzó a coger, después del derrumbe y de que su mercado completo se fuera el mercado comunista, Castro empezó a meterle a las termoeléctricas el petróleo pesado cubano. Imagínense, es inevitable, cada rato empezaban a romper las termoeléctricas, al punto que se destruyó todo el sistema de generación eléctrica del país está en el piso, está colapsado. No es por el combustible que falte el petróleo o falte lo que falte, el problema es que Castro destruyó el sistema eléctrico cubano. Castro destruyó el sistema productivo cubano. Castro destruyó el país completo y convirtió al cubano en un miserable. La isla de Punta Cabo, la mayoría, vive en un estado precario que es insostenible. El sistema de salud está caído completamente. Claro, hoy, con las medidas de Trump, ellos están en el plan de victimización. Y yo decía, dice Trump que no, y Marco Rubio que no hay embargo petrolero. Por eso, si no hay embargo, ¿por qué no le venden a Cuba petróleo los países? Hay un problema, que Cuba no tiene dinero, no tiene liquidez para pagar. El que México le mandaba era por médicos. El que Venezuela le mandaba era por misiones, era por servicio. El país dejó de que le suministraran ese petróleo porque realmente no pueden comprarlo, porque no tienen economía. El país no tiene economía. Tú puedes decirme lo que tú quieras, el embargo económico, todo, pero aquí existe una realidad. No tienen economía.
no vieron al futuro. Castro nunca hizo una infraestructura vial en el país que conectara con rapidez de este a oeste el país. No es una autopista decente para poder mejorar la economía, la transportación. Hay que atravesar las provincias después de las villas, una autopista de mala calidad. No se terminó la autopista este-oeste. Para eso trajo el contingente, la creación del famoso contingente Blas Roca. ¿Qué fue el contingente Blas Roca? Bueno, el contingente Blas Roca fue un gasto excesivo en comida, en mantener a toda esta gente en fiestas, en bebida. Y no terminaron la autopista este-oeste. El país está desconectado totalmente vialmente el país. Las carreteras son pésimas en el país. Han aumentado por año y hemos llamado la atención. Han aumentado las muertes por accidente en el país. Porque el país está colapsado de punta, de este a oeste está colapsado el país. No hay economía en ese país. La deuda adquirida por Cuba, la infraestructura de Cuba. Cuba demanda una cantidad de billetes que no todo el mundo está dispuesto a invertir en ese país. Porque la infraestructura completa está colapsada de todos los rubros de la economía cubana. El de vivienda, los acueductos, electricidad, carreteras, ferrocarriles, transporte, servicios médicos, la educación. La infraestructura está completamente colapsada. El país es como una guerra. Las grandes ciudades, La Habana, otras más, tú la ves que se caen las casas, se caen completo. Porque no le metió dinero. No le interesaba otras áreas del país. No le interesó la alimentación del pueblo cubano, destruyó el campo cubano. ¿Y quién quiere trabajar una tierra así? ¿Quién quiere trabajar con falta de autonomía? Con la deuda, porque el problema es que no hay leche, no hay alimento. ¿Por qué no están llenas las placitas de los agromercados? Compadre, porque usted le debe al campesino cubano, le estás debiendo millones de pesos y miles de dólares. Los productores de leche dejaron de producir leche en el país. Porque el gobierno le impone el precio y aparte que le impone el precio, le adeudas a ese campesino, a ese productor lácteo. Entonces no hay manera que tú puedas arreglar el país. Entonces me dice el gobierno cubano, la dictadura, se baja con el número. Para reformar la economía, de 27 ministerios, lo dejamos en 20. Y que la dictadura cada vez que está haciendo, todo lo que está haciendo son improvisaciones. Porque ahora tú cierras a toda esa gente en los ministerios, más los centros de trabajo e industria que están paralizadas en el país. Tienes una mano de obra mantenida sin un dinero, sin una economía que la respalde en la casa sentada. El desempleo está altísimo. Esa gente que sacas de los ministerios, ¿a dónde lo vas a reubicar? En otros ministerios, para que siga el problema de la burocracia. El problema uno de los problemas más grandes que tiene la dictadura cubana, el gobierno cubano, déjenme decirle, es el problema de las pensiones. Es un país de envejecimiento, con mano de obra, que no hay mano de obra en el país. No hay mano de obra y no hay economía que respalde los salarios de los jubilados cubanos. Se están limitando a lo poco que hay a la economía de los servicios. Y ahora se van los hoteles de Cuba. Se espantan. Y qué casualidad. Vuelvo a decir, estamos viviendo la sombra de 1898. Es la misma, la regresión de la historia a los cubanos. Porque la historia se repite, es repetitiva la historia. ¿Qué pasó en el 1898 con los independentistas cubanos? Y hay que regresar un momento, porque ¿quiénes mandaban en Cuba? Los españoles. ¿Dónde se negoció? A espaldas de los cubanos. En París, Francia. ¿Qué negociaron? La toma de Cuba. ¿Cuánto billete le dio Estados Unidos a España? Para que España
traicionara a los cubanos. Y los cubanos no pudimos sacar a los españoles de Cuba. Tuvo que meterse Estados Unidos a intervenir a través de el Maine, crear ahí la guerra, declarar la guerra a España, para después llevar a España a mesa de negociación. Y España entrega a Cuba. Y la toma de los Estados Unidos en Cuba fue sin tirar un tiro. Porque muchos de los independentistas, Calixto García, el generalísimo Máximo Gómez, aunque no lo recoja la historia, apoyaron la intervención americana. La apoyaron completa la intervención americana. Y esto fue una traición a espaldas de la mayoría